electrostática, en donde vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P, donde precisamente el punto P se encuentra en el centro de la curvatura de este semicírculo. Esto en realidad que tenemos acá es una varilla que tenemos doblada en forma de semicírculo. Dice, una carga positiva más Q está uniformemente distribuida alrededor de un semicírculo de radio A, como se muestra en la figura. Es importante aclarar que acá lo que tenemos distribuido es la carga. La carga no se va a distribuir de manera uniforme. Por eso precisamente es que vamos a tomar un diferencial. Lo que se va a distribuir de manera uniforme es, en este caso, la densidad. Y precisamente por eso es que nosotros estamos integrando y hacia eso tenemos que tener cuidado para que cuando desarrollemos el ejercicio tengamos en cuenta a qué nos referimos con una constante y a qué nos referimos con una variable. Ese es el punto que quiero que tomemos en cuenta. Entonces, aunque el ejercicio no lo indique, la varilla tiene una densidad lineal lambda, ¿ok? Y siempre vamos a hacer un diagrama, vamos a definir un diferencial. Ese diferencial como tal que vamos a establecer, no lo vamos a venir a colocar ni en el centro, ni lo vamos a venir a colocar en los extremos. Tiene que ser un diferencial que lo vayásemos a colocar en cualquier región. Vamos a ver, el segmento que tomemos de varilla o el diferencial, estamos claros que es un segmento curvo, ¿verdad? Porque al final esto no es una varilla recta. Entonces, en este caso, yo voy a venir y voy a seleccionar acá, voy a venir a seleccionar mi diferencial. Voy a acercarlo para que se pueda visualizar bien. Este va a ser mi diferencial de longitud y lo voy a marcar de esta manera, ¿ok? Entonces, acá, esta longitud que tenemos aquí es una longitud curva y eso es algo que tiene que quedar bien claro. Esto que tenemos acá va a ser una longitud curva. Difícil no, pero sí es importante que tomar en cuenta que a este diferencial o a esta pequeña sección no le vamos a poner dx, porque no es una longitud recta, sino le vamos a poner un ds. ¿Qué es un ds? Un ds es la longitud del arco. Vamos a hacer un recordatorio. Este concepto lo pudieron haber visto en el colegio hace algún tiempo. Longitud de arco. Voy a dibujar por acá. Vamos a dibujar acá. Plano cartesiano, ¿verdad? Vamos a dibujar un círculo. Vean cómo se los voy a representar para que se entienda bien. Vamos a ponerlo acá. Vamos a centrarlo. Y este va a ser el arco que vamos a tener acá circunscrito. Entonces, este pedacito que yo les estoy mostrando aquí en pantalla, esto va a ser S. ¿S qué es? S va a ser la longitud del arco. Desde luego que este S va a estar acá comprendido. S va a estar aquí comprendido entre un ángulo cita. Esto es un recordatorio. En algún momento estoy segurísimo que tuvieron que haberlo visto por ahí. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a unificarlo para que no se nos vaya a ver como diferente. Me gusta que esté
totalmente uniforme. Muy bien. Entonces, esto es S. Y entonces, zeta es este ángulo que está aquí. Y el radio es el radio del semicírculo. Un detalle que quiero aclarar. Esto podemos verlo como un círculo completo. ¿Ok? Esto podemos verlo como un círculo completo. Aquí está, se los trato. Pero yo lo que estoy analizando en este momento es un segmento de este círculo. Eso es lo que estoy analizando. Estoy analizando este pequeño segmento de este círculo. Entonces, para efectos normales, digámoslo así, aquí podríamos llegar y decir que S, vamos a decir, ¿qué es S? S es la longitud del arco. Entonces, en este caso, S es igual a R por zeta. ¿Ok? S va a ser igual a R, que es el radio que forma la longitud del arco por zeta. Esto lo vamos a utilizar más adelante, pero de una vez se los voy a decir. En términos diferenciales, S, la derivada de S, la derivada de la longitud del arco es de S. R es una constante porque es el radio del semicírculo y la derivada de zeta va a ser en este caso de zeta. Entonces, en términos diferenciales, nosotros vamos a llegar y decir de que ds, la longitud de ese pequeño arco, es igual al radio por d zeta. Y eso lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, ahí, por ahí se lo dejo. Muy bien, volvemos al ejercicio. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es cuánto es el campo eléctrico que va a generar esta longitud de arco, específicamente en el origen coordenado, que es donde lo estamos calculando. ¿Ok? ¿Cuánto viene a ser ese, eh, cuánto viene a ser el campo eléctrico generado por el diferencial? Me voy a devolver un poquito a la teoría. Vamos a decir, entonces resulta que la carga total de la varilla es Q. La densidad de la varilla está uniformemente distribuida. Lo que no se distribuye de manera uniforme es la carga. Debido a esto, entonces vamos a seleccionar un diferencial que no va a estar colocado ni en los extremos ni en el centro. Entonces, si la carga de esta varilla en su defecto del diferencial fuera negativa, la línea de campo eléctrico, recuerden que va dirigida hacia el diferencial. Pero en este caso, como la carga es positiva, y ese dato viene en el enunciado, la carga es positiva, entonces la línea de campo eléctrico sale del diferencial. ¿Ok? Entonces, a este ángulo que está aquí, le vamos a llamar zeta, que es el ángulo que está formando el diferencial con el eje X, y este ángulo que está aquí, este ángulo que se va a formar aquí, va a ser d zeta. D zeta es el ángulo formado por el diferencial. Cuando teníamos una varilla recta, nosotros decíamos que la longitud era dx. En este caso estamos diciendo que la longitud es ds. Y el ángulo del diferencial vamos a llamarlo d zeta. Si este ángulo que tenemos aquí lo vamos a llamar zeta, este ángulo mismo va a ser el mismo que tenemos acá. Ese es un triángulo que va a ser, perdón, ese ángulo va a ser opuesto por el vértice. Entonces vamos a decir que este va a ser la derivada del campo eléctrico, ¿verdad? Nosotros lo que estamos calculando acá es, en este caso, el campo eléctrico generado por el diferencial. Voy a hacer otro recordatorio. Desde el momento que yo escojo al diferencial, ese campo eléctrico que yo voy a encontrar sobre el punto P es el campo eléctrico generado por mi diferencial.
Cuando yo vengo y le saco las componentes, ¿verdad? Y ya yo después lo integro, la integral, el ponerle límites de la integral, va a hacer que calculemos el campo eléctrico que genera la varilla completa sobre el diferencial. Vamos a hacer la descomposición. En este caso, vamos a hacer la descomposición, en este caso, de las componentes del campo eléctrico. Y entonces, para irlo tomando en cuenta, vamos a tener que tengo DE coseno de cita, es el ángulo, y esto es DE seno de cita, ¿vale? Esas serían las componentes. Entonces, vamos bajando esto y vamos montando la ecuación. Vamos a llegar y decir, en este caso, que la derivada del vector campo eléctrico va a ser igual a DE por el coseno de cita. Vamos a sacar esto de aquí. Esto va en menos I, que como ustedes pueden ver, va para la izquierda, más D seno de cita, y este va en menos J, porque va para abajo. Esta sería la ecuación del campo eléctrico que nosotros vamos a desarrollar o que vamos a tener por acá. Quiero hacer una aclaración. Yo escogí mi diferencial aquí, donde ustedes lo ven en pantalla. Supongamos que alguien de ustedes dice, profe, yo no hubiera puesto el diferencial ahí. Yo hubiera venido y pongo el diferencial por ahí. ¿Eso se puede? Claro que sí se puede. Eso sí se hubiera podido hacer. Y entonces, si el compañero o la compañera viene y hace eso, al venir acá y tirar la línea de campo eléctrico, la línea de campo eléctrico hubiera quedado por aquí. Y entonces el compañero hubiera venido o la compañera y viene aquí y hace la descomposición. ¿Eso es correcto? Claro que eso es correcto. Necesito que visualicen algo. En este ejercicio tenemos simetría. ¿Qué quiere decir que tenemos simetría? Que si yo analizo este arco, ¿qué pasa con las componentes X? Se anulan. ¿Qué pasa con las componentes X? Se eliminan. ¿Qué pasa con las componentes Y? Las dos van para abajo. ¿Ok? Entonces, ojo, para irme adelantando un poco a la respuesta del campo eléctrico que nosotros vamos a determinar, número uno, no va a tener componentes en X. ¿Por qué? Porque como pueden observar en pantalla, en el plano horizontal, o sea, el plano del eje X, va a haber una componente X para la derecha y una componente Y, perdón, una componente X para la derecha y una componente X para la izquierda, se me van a anular. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y me están quedando dos componentes hacia abajo. Me están quedando dos componentes vectoriales hacia abajo. Entonces la respuesta tiene que traer un 2. Va a venir un algo que no sabemos qué es y la respuesta debería estar dada en menos J. Podemos hacer esta predicción porque según el análisis de simetría que estamos haciendo en el ejercicio. Yo no voy a hacer el ejercicio completo, lo voy a asumir de cero, no voy a asumir que hay simetría, pero esa situación se podría presentar. Continuamos. Entonces, vamos a decir, campo eléctrico es K por el valor absoluto de la carga dividido entre la distancia al cuadrado.
¿Quién es la distancia al cuadrado? Repasemos la ecuación. Si analizamos esta distancia, es la distancia desde el punto en donde se seleccionó el diferencial hasta el punto donde usted va a calcular el campo eléctrico. Repito, el punto donde usted seleccionó el diferencial hasta el punto donde va a calcular el campo eléctrico. Si nos vamos para arriba, ¿cuál es esa distancia? El radio. El radio es la distancia que hay entre el punto en donde se seleccionó el diferencial y el punto donde voy a calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a ponerle a cuadrado porque este va a ser el radio y para los dos es igual. Ahora muy bien, identifiquemos constantes e identifiquemos variables. ¿Ok? Eso es muy importante que lo logremos identificar. Lo que es constante lo voy a poner con este pilot amarillo. Repito, lo que es constante con el pilot amarillo. La K es la constante de Coulomb, eso es una constante. El menos I es la componente vectorial, al igual que el menos J, eso es una constante. A es el radio del semicírculo, esos son constantes. Ahora sí, con rosado, identifiquemos variables. dq. La derivada de la carga va a ser una variable. Y chicos y chicas, cita. Cita es una variable. ¿Por qué? Porque supongamos que alguno de ustedes me dice, profe, yo voy a poner esta diferencial un poquito más arriba. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Y si usted pone ese diferencial un poquito más arriba, pues el ángulo cita ya va a ir un poquito más arriba. Mientras que el diferencial no esté ni en el extremo ni en el medio, funciona donde usted desee. Por lo tanto, este ángulo, perdón, si ese ángulo cita va a ser constante. Va a ser variable, perdón, va a ser variable. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo acá. Aquí hay un problema. Yo no puedo integrar los rosados. Yo no puedo integrar el dq y no puedo integrar q, cita. Entonces, recuerden cómo me gusta a mí explicar esto, aquí viene el pero. ¿Qué es el pero? ¿Se acuerdan de densidad? Densidad lambda. Lambda es longitud. La densidad lineal de carga lambda es la carga entre la longitud. ¿Quién es la longitud? Estamos hablando no de la longitud de la varilla, estamos hablando de la longitud del diferencial. ¿Quién es aquí? ds. Me vengo para aquí abajo. ¿Recuerdan? Aquí está en color amarillo. La longitud del diferencial es ds. ¿Y ds quién es? Es el radio del semicírculo por decita. Entonces, ds a su vez va a ser el radio del semicírculo, la letra es A, por decita. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo venir y despejar Q, el de Q. Yo puedo llegar y decir que dq es igual a lambda por A por decita. Y este valor de dq es el que vamos a venir a sustituir. Vamos a hacer la sustitución. Si alguien necesita parar la grabación para revisarlo, copiarlo, analizarlo, lo pueden hacer, ¿verdad? Desde sus casas. Entonces, dq lo vamos a cambiar por esto y por esto. K es una constante, lambda es una constante, la letra A es una constante. ¿Y qué me está quedando ahora? Cita es la única variable que tenemos acá. Cita va a ser específicamente la única variable. Entonces, lo que está como constante, lo sacamos. Observen una cosa, la A del numerador se me va a eliminar con la A del denominador. Esto me va a quedar acá de igual manera. Y aquí lo que me va a quedar, en este caso, va a ser seno de cita. Muy bien.
El ángulo cita es un diferencial de ángulo. Si mi diferencial es un ángulo, los límites de la integral van a ser ángulos. Entonces, me vengo para aquí arriba. El diferencial, ¿a partir de dónde se tomó? Se tomó a partir del eje X. Vean el ángulo cita acá. Yo estoy tomando el diferencial que está en color verde a partir del eje X. O sea, yo estoy tomando mi diferencial a partir de 0 grados. ¿Y el diferencial hasta dónde va? El diferencial va hasta 180. Aquí es muy importante tomar en cuenta que los límites de la integral van a estar dados con respecto al nivel de referencia que tomamos, que en este caso, el nivel de referencia que tomamos es el eje X. Ustedes me dicen, profe, ¿se puede tomar el eje Y como nivel de referencia? Claro que sí, nada más que tendríamos un cambio en, eh, en los límites de la integral. Si gustan, me pueden preguntar más adelante y les puedo aclarar cuáles serían los límites, en los cuales son diferentes. Entonces, los límites de integral irían desde 0 hasta pi, o sea, 180. De 0 a pi van a ser los límites de la integral. Entonces, vamos a venir a decir, bueno, ¿cuál es? Para recordar un poquito, yo se los dije que eran integrales de tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el integral de coseno? La integral de coseno es el seno. Entonces, la integral de coseno es el seno. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta pi. ¿Verdad? Luego, la integral de coseno es, la integral de seno es menos coseno. Y lo vamos a evaluar desde 0 hasta pi. Ponerlo entre paréntesis para que no sea complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir límite superior, ¿verdad? Hacemos la evaluación límite superior, o sea, seno de pi menos seno de 0. Y por este otro lado, este menos lo voy a poner aquí afuera, ¿verdad? El menos. Y vamos a decir que sería seno de pi, coseno de pi, perdón, coseno de pi menos coseno de 0. ¿Ok? Entonces, vamos con la evaluación. ¿Cuánto es seno de pi? Seno de pi, hágalo con su calculadora. Seno de 180 es 0. ¿Cuánto es seno de 0? Seno de 0 es 0. Y automáticamente, que ya yo se los había predicho, la componente x es 0. Luego, ¿cuánto es coseno de 180? Coseno de pi, coseno de 180 es menos 1. ¿Y cuánto es coseno de 0? Coseno de 0 es 1. Entonces, menos 1 menos 1. Vamos a quitar esto. Esto es de aquí. Entonces, esto ya lo quitamos porque esto se hizo 0. Menos 1 menos 1 menos 2. Menos 2 por menos da 2. Y esta es la respuesta. El campo eléctrico generado por una varilla en el origen coordenado es 2K lambda entre A, la dirección menos J, que como ustedes recordarán, habíamos visto que por aquí, y se los marco aquí a la izquierda, ya les había predicho que algo iba a pasar precisamente por la simetría que tiene el ejercicio. Saludos.